Seguimos en la noche. La población civil se convierte en el blanco de los hostigamientos del grupo terrorista de las FARC en el Cauca. Tan solo en Toribío, epicentro de los ataques, han resultado 14 personas heridas y cerca de 600 personas desplazadas que huyen de la violencia. Este es el registro de los enfrentamientos entre el Ejército de Colombia y el grupo criminal de las FARC en el municipio Miranda, departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, el pasado viernes. El saldo del ataque: 6 civiles heridos, 4 niños y 2 adultos, luego de que en medio de los combates la organización terrorista lanzara un tatuco sobre una vivienda. Una violación clara de los derechos humanos y de los preceptos del derecho internacional humanitario por parte de la columna móvil Gabriel Galvi de las FARC. Los tatucos, que son cohetes artesanales elaborados con cilindros de gas propano llenos de pólvora, puntillas, trozos de hierro y tornillos, se han convertido en una de las armas no convencionales usadas por la organización terrorista de las FARC para atacar tanto a las Fuerzas Armadas como a la población civil. Esta arma letal también fue parte del arsenal usado por el grupo terrorista de las FARC en Toribío, Cauca, para atacar desde el pasado 5 de julio la estación de policía del municipio y las viviendas de los pobladores, que durante los 4 días han emprendido un éxodo masivo para proteger sus vidas. Hay más de 100 familias que les tocó desplazarse a buscar alojamiento a veredas circunvecinas. Ante la difícil situación de orden público, los indígenas de la zona le exigieron a la policía y a la organización criminal de las FARC deponer las armas. Y ha generado pues la situación de desplazamiento, de heridos. Sin embargo, varios líderes indígenas de la región han sido acusados de tener vínculos con el grupo terrorista de las FARC. El pasado 8 de junio, Ejército, Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a 27 líderes de comunidades indígenas y afrocolombianas por presuntos vínculos con el Sexto Frente de las FARC que opera en esa zona. Es un trabajo interinstitucional, incluyendo Fiscalía, CTI, Policía, Fuerza Aérea y Ejército Nacional, que se lleva a cabo un proceso de identificación, ubicación y judicialización de miembros de las redes de apoyo al terrorismo, especialmente el Sexto Frente de la FARC. Señor Alfredo Rangel, tengo aquí en mis manos el último informe presentado por el centro que usted dirige, el Centro Seguridad y Democracia, y dice: en los últimos años la presencia violenta de las FARC se ha expandido a 50 nuevos municipios, a donde la guerrilla ha regresado después de haber sido expulsada por la fuerza pública. Hablan ustedes de un rebrote de la violencia. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es lo que ha venido sucediendo en todo el país. Hay un rebrote de la acción violenta de la guerrilla, sobre todo de las FARC, que se manifiesta en un incremento inusitado de los ataques contra la fuerza pública, hostigamientos, emboscadas, ataques a instalaciones militares. De igual manera, un crecimiento exponencial del número de atentados contra la infraestructura económica nacional, en particular contra el sector petrolero, y de igual manera una multiplicación de los retenes ilegales en las carreteras del país, que prácticamente habían desaparecido. Esto nos permite concluir que efectivamente la guerrilla está retomando la iniciativa militar, en tanto que el Ejército Nacional se pone a la defensiva, tratando de contener y de neutralizar esa ofensiva de la guerrilla sin mucho éxito. Valga la pena anotar, como es el caso del departamento del Cauca, que ha sido objeto de ataques de la guerrilla de las FARC en 50 ocasiones en los últimos 6 meses. Ha sido atacada la fuerza pública solo en el Cauca, y en 10 ocasiones solamente en el municipio de Toribío. Así que esto pues es una situación que se viene, digamos, ya de hace unos 2 años hacia atrás, y que está revirtiendo la dinámica del conflicto armado en el país, que estaba a favor del Estado y de la sociedad hasta hace unos pocos años, y ahora se encuentra en favor de la guerrilla, que está expandiendo su presencia armada y violenta en muchos municipios, como lo registramos en nuestro estudio. Son cerca de 50 municipios que se han incorporado a los municipios víctimas de la violencia guerrillera de las FARC, sumando en su totalidad unos 160 los municipios que en la actualidad
siguen siendo acosados por la violencia guerrillera de las FARC. Señor gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, usted que tiene que enfrentar todos los días los hechos criminales allí en el departamento, ¿cree usted que ha sido suficiente la acción del gobierno nacional contra la violencia? Pues los hechos que están allí evidenciados hacen notar que se requiere mucho más. Es cierto que hay una fuerza pública en el departamento incrementada que operan, por supuesto, con todo el profesionalismo y compromiso frente a su misión, pero el departamento tiene una topografía muy accidentada. A nosotros nos atraviesan dos cordilleras, hay sitios de muy difícil acceso, inclusive por vía aérea, y eso, por supuesto, amerita la necesidad de más presencia de la fuerza pública, más eficiencia en las operaciones, pero no es suficiente solamente con eso. Si no hacemos inversión social para atender históricos requerimientos de las comunidades campesinas indígenas, no será posible tampoco generar paz en el departamento. Se requiere la fusión de esos dos componentes, inversión social en muchas comunidades del Cauca que lo han venido requiriendo, repito, históricamente, y por supuesto una presencia numerosa, mayor y más efectiva de la fuerza pública. Señor general Héctor Fabio Velasco, ¿por qué cree usted que haya tanto rechazo de la población a la presencia de la fuerza pública? ¿Es quizá el accionar militar, la poca presencia de tropas en la zona? ¿Qué es lo que molesta tanto a la población civil de la zona para pedir el retiro de la fuerza pública? ¿Qué cree usted? Bueno, tenemos que hacer claridad primero desde que no se puede generalizar de un rechazo de la población civil. En este caso concreto, se basa de una población indígena, ¿sí? Y eso no es nuevo, eso ha sido su política, pero como le digo, yo en este momento no me atrevo a juzgar su buena fe o su voluntad en la neutralidad en esta situación, en este momento. De lo que sí no tengo duda es de la falta de capacidad para mantener neutral esa zona, no la tiene, indudablemente. Si se permite eso, es un albur que no augura ningún éxito y la FARC va a usar de ese pacto o ese convenio que se haga con la población. Señor Rangel, ¿usted cree que a los indígenas les van a hacer caso tanto las FARC como la policía? Yo creo que la presencia de la policía se debe sostener en el municipio de Toribío, en los otros municipios del Cauca. Me parece un pésimo antecedente que el gobierno haya permitido que grupos indígenas hayan construido campamentos dentro del cuartel militar del batallón en Miranda, exigiendo precisamente el retiro de esa unidad militar. Ese antecedente es lo que está, digamos, si no propiciando, sí induciendo pues a sectores de la población indígena a exigir el retiro de la policía de la población de Toribío. Pero yo creo que se debe mantener la presencia del Estado con la fuerza pública. Hay que sí apoyar esos esfuerzos de la población indígena para excluir, para sacar a la guerrilla de las FARC de esos territorios, pero la soberanía y la integridad del territorio nacional no puede ser objeto de ningún tipo de negociación, de ningún tipo de concertación. Es el Estado unitario nacional el que está en la obligación de mantener la seguridad, y toda la población, tanto indígenas como mestizos, como de otras etnias, deben estar apoyando esos esfuerzos del Estado para recuperar la seguridad. Señor gobernador, en el Cauca, los indígenas dicen que le van a proponer en las próximas horas al presidente Santos que sean ellos mismos los que controlen el orden público en sus territorios con una especie de guardia indígena que esté reportándole al gobierno lo que ocurre en la zona. ¿Es esto permitible? ¿Es esto posible en un Estado soberano? Bueno, cuando los indígenas están proponiéndole al Estado la posibilidad de que ellos mismos, a través de sus autoridades, que repito, son autoridades legítimas en sus territorios, así lo establece la Constitución, y que su guardia indígena sea la que tenga en sus manos el control del orden público, no estamos proponiendo un atentado contra la soberanía nacional. Es muy posible que en un proceso de concertación, si el Estado observa que evidentemente hay condiciones que hacen posible que se ejerza control social a través de la Guardia Indígena y que no hay riesgos de que
la ausencia de fuerza pública y de policía ponga en peligro el orden social, esa es una posibilidad que ahí existe, hay que evaluarla, por supuesto. Las circunstancias del departamento del Cauca y del país son muy complejas y la presencia de actores armados, no solamente subversivos, sino también bandas criminales, narcotraficantes, no hace muy previsible que sea posible por parte de una comunidad, cualquiera que ella sea, asumir el control del orden público, pero son temas que hay que asumirlos con tranquilidad, propositivamente, no con un rechazo a una intención de unas comunidades que, repito, están protegidas por la Constitución, que tienen autoridades, sino con un criterio propositivo, de manera que podamos entre todos dialogar, mirar realmente la realidad social, económica, política, cultural, y de orden público de la zona indígena, y entre todos asumir posiciones que pudieran generarnos tranquilidad. Lo que no se puede es de ninguna manera seguir durante tanto tiempo utilizando argumentos para imputarles a las comunidades indígenas una coexistencia activa en favor de la guerrilla, porque eso no existe. Sí. La guerrilla en el país existe en muchas partes, y las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, en donde están asentadas, pues tienen que hacer una convivencia forzada, y es ahí donde el Estado tiene que actuar para evitarla y para con las comunidades mismas concertar posibilidades de control social. Quiero preguntarle al señor general Héctor Fabio Velasco sobre la posibilidad de que sean los indígenas, y ya lo comentaba usted, los que controlen el orden público en estos territorios. ¿Qué se haría entonces, por ejemplo, con temas como los cultivos ilícitos o, como lo nombrábamos ahorita, con guerrilleros que también se pueden estar camuflando en las comunidades indígenas? Es que el gobernador mismo lo ha dicho. Es cierto que esas etnias están protegidas por la Constitución, pero el gobernador mismo lo acaba de decir. Cuando ellas son incapaces de contener y de mantener el orden público en su región, el Estado está en la obligación de actuar. Yo creo que es lo que debe hacer en este momento. Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito de la tensa situación de orden público en el norte del Cauca, en Colombia.